Muy buenas tardes. En Última Hora en Informativo en Coema vamos a hablar de un tema muy importante que es la alternancia en la actualidad. En el contexto de la emergencia sanitaria, el concepto de alternancia está referido a la presentación del servicio educativo mediante la conjugación de distintas variables y circunstancias presentes en la operación del mismo, de acuerdo con las posibilidades de la población, de la institución y del territorio. En nuestro caso, la alternancia se trata de dar clases 4 días a la semana, donde los estudiantes se turnarán para asistir. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Usa Guerrero y les voy a hablar sobre la alternancia en la actualidad y problemas. Primero que todo, la alternancia educativa es la opción de continuar la prestación del servicio mediante la combinación de estrategias de trabajo académico en casa que se le brinda a todos los estudiantes con encuentros presenciales en los establecimientos educativos, sean privados o públicos, durante la situación de emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19. El reto para el año 2021 es que en la prestación del servicio educativo se retomen todos los espacios de atención presencial bajo el protocolo de bioseguridad que adoptó la resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y con ello se contribuya al desarrollo integral y los aprendizajes de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Según el Ministerio de Educación, en un reciente reporte hecho en este año sobre la actualidad acerca de la alternancia en Colombia, nos deja ver cómo solo una pequeña parte de la población menor de 18 años que se encuentra cursando el bachillerato o la primaria no asiste a la alternancia y la consideran como una opción poco viable y correcta en este momento. Además de esto, se suma el hecho de que muchas personas y padres consideran que la razón por la que sus hijos no están asistiendo a la alternancia educativa se debe a factores personales, como lo son la pereza, el bajo rendimiento y problemas sociales. Pero la verdad detrás de todo esto es que la alternancia actualmente implica algunos riesgos para los niños y jóvenes, ya que hay alta probabilidad de contagio incluso con medidas de bioseguridad y otros factores que afectan directamente al estudiante. Y además de esto, se suma el hecho de que muchos padres consideran que las medidas de bioseguridad que están siendo implementadas por el gobierno no funcionan ni son eficaces, y gracias a esto se ven afectadas las entidades educativas en cuanto a recursos y factores comunes. Como respuesta a todo lo anterior y dos problemas más, la alternancia es un modelo educativo implementado por distintas entidades gubernamentales con el objetivo de prevenir la enfermedad del COVID-19. Uno de los mayores problemas que trae la alternancia es la falta de interés por asistir en entidades escolares públicas y privadas, ya que se nota un índice muy bajo en respecto a lo que se esperaba para el año 2021, que era que más del 80% de los estudiantes, sean de escuelas públicas o privadas, iban a empezar a asistir en la alternancia. Otro problema que podemos observar es que los jóvenes ya se han adaptado a un modelo educativo virtual y por lo tanto el volver es algo que muchos estudiantes no desean ni quieren que suceda. Entonces, las instituciones educativas y el Ministerio de Educación se ven afectadas, ya que su modelo de alternancia actual no funciona. A continuación nos encontraremos con una serie de entrevistas. En esta primera hablaremos con un docente de la Universidad Nacional en el área de inglés. Luego de pandemia, la situación sanitaria del país cambió y también los métodos de aprendizaje, llevando a estudiantes y docentes a buscar e investigar nuevas formas de educar y de aprender. De esta manera, ¿cómo fue el proceso de preparar la alternancia y los métodos que se utilizaron en esta? Echando mano de todas las herramientas pedagógicas digitales, virtuales que se tuvieran, la bibliografía, la parte de visualidad que estuviera en el medio. Todo esto ayudó a que nos tuviéramos que alimentar y preparar para poder enfrentar esta situación tan compleja y poco común, pero que nos ayudó a seguir adelante. ¿Puede decir que hubo grandes diferencias en la pedagogía utilizada antes y después de pandemia? Claro que sí. La pandemia hizo que los docentes tuviéramos que hacer una gran inversión de tiempo
para aprender a enseñar, a guiar y a modificar ciertos comportamientos y patrones que no nos permitían ir más allá de lo evidente. Entonces, sí, hubo un gran aprendizaje. Como docente, ¿encuentra más productiva la alternancia o la virtualidad? Como docente encuentro muy productiva la virtualidad, pero no reemplaza la vivencialidad, y los seres humanos somos seres sociales, los cuales necesitamos el contacto en el aprendizaje como experiencia vital para poder aprender. Buenos días, hoy nos encontramos con la señora Yolanda Moreno, madre y cabeza de hogar, y hoy le vamos a hacer una serie de preguntas. Buenos días. Buenos días. Como madre de familia y responsable de la seguridad de su hija, ¿considera un acuerdo enviar a su hija a la alternancia? Sí me parece conveniente que inicie a retomar sus clases de forma presencial, porque pues igual tenemos que conseguir conviviendo con este virus, pero pues la vida tiene que continuar y la alternancia es muy importante. Lo único es pues que conserve las medidas de bioseguridad para protegerse ella y proteger todo su entorno familiar. Segunda pregunta, ¿qué beneficios encuentras en la alternancia? Los beneficios son pues que empieza a retomar su vida, va al colegio, en el colegio puede despejar las dudas con más efectividad frente a los profesores y pues volvemos se retoma la vida normal que llevábamos antes de la pandemia. Bueno, y la última pregunta es ¿cuáles son, en su opinión, los mayores retos que encuentra en la virtualidad? Bueno, uno de los más importantes pienso que es el internet. El acceso es muy difícil muchas veces, entonces pierden clases muy importantes por la falta del internet. Otro reto puede ser los ruidos externos que no permiten la concentración en las clases. Y otro importante también es que se distraen mucho mirando videos, mirando el celular o haciendo cosas independientes a lo que realmente tienen que hacer, y es sus clases normales. Muchas gracias por la entrevista y buen día. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Esleni Moreno y hago parte de directivos docentes de la Secretaría de Educación. El proceso para preparar la alternancia y qué métodos utilizamos en ella, inicialmente la Secretaría de Educación nos envía unos lineamientos. Uno de ellos es que podamos tener un comité de contingencia. Este comité es un grupo interdisciplinar que se encarga de mirar los protocolos de bioseguridad, cuáles son la flexibilización de contenidos, cómo vamos a mitigar cada una de las situaciones que se nos puedan presentar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno de los estudiantes no presenta COVID? Entonces ahí lo que hicimos fue empezar a pensar el colegio en cuanto a algunos términos específicos. Primero, el aforo. El aforo es la capacidad que tiene cada uno de los salones para tener una cantidad de personas. Por ejemplo, en el colegio nosotros tenemos grupos de 30 estudiantes, esa es nuestra capacidad total. Ahora, la Secretaría de Educación fue a cada uno de los colegios, hizo las mediciones y nos dicen que no podemos tener 30 estudiantes, sino podemos tener 15 estudiantes en cada salón. Entonces ese es nuestro aforo, 16 personas, 15 estudiantes y un docente. Esos son las 16 personas. Con ese aforo entonces empezamos a pensar de qué manera vamos a flexibilizar el currículo y cómo vamos a hacer nuestro plan de acción con los docentes. Entonces hicimos un horario para que fuera presencial un día, virtual el otro. ¿Por qué? Porque el colegio no tiene la capacidad de internet, no tenemos una buena banda ancha para poder hacer clases simultáneas, es decir, que el docente pueda hacer su clase en internet o pueda transmitirla por internet y también pueda hacerla presencial con los estudiantes. Por eso entonces no ha sido tan fácil tener esa alternancia. Sin embargo, pues seguimos utilizando todos los protocolos de bioseguridad. Tenemos unas clases específicamente presenciales, unas clases específicamente virtuales. Finalmente, entonces, con la Secretaría de Educación ya estamos
revisando el tema de la vacunación para los niños de 15 años en adelante. Eso nos posibilita que tengamos a partir de un mes aproximadamente un aforo del 100% de los estudiantes que tengan 15 años en adelante. Para nuestro caso, en Secretaría de Educación, son los cursos aproximadamente de noveno, décimo y 11. De esa manera, pues ya podríamos tener para el cuarto periodo un aforo total sin perder las medidas de bioseguridad. Entonces nosotros usamos el tapabocas todo el tiempo, tenemos distanciamiento social, no podemos permitir que todos los cursos y todo el colegio vaya todo el tiempo, porque pues tenemos que tratar de cuidarnos de la enfermedad que todavía está, de la pandemia. Esta enfermedad no ha pasado, y porque tenemos una nueva variante que también pues nos falta ver si tenemos un nuevo pico o cómo se va comportando. Las pedagogías antes de la pandemia y en este momento sí han cambiado los métodos de los docentes. ¿Por qué? Muchos de los docentes antes no utilizaban, no involucraban mucho la tecnología. Entonces sus clases eran sobre todo en el tablero o era hablando mucho, entonces pues poco utilizaban herramientas tecnológicas. Con la pandemia pues a todos nos tocó empezar a utilizar herramientas, sobre todo pues herramientas como Zoom, como Teams, como Meet, donde tenemos que hacer una presentación en PowerPoint, donde tenemos que calificar a través de herramientas como Kahoot, este tipo de aplicaciones, de herramientas tecnológicas que antes no teníamos en el salón y que pues estábamos mal utilizando, que simplemente desconocíamos. Entonces sí creo que las metodologías han cambiado muchísimo y que seguramente cuando volvamos a la presencialidad se van a mantener. Yo considero que sí es una de las estrategias que va a quedar en la educación, tanto distrital como privada. A continuación les presentaré una posible solución ante la problemática de la falta de interés de los estudiantes a la asistencia presencial por costumbre a la virtualidad. Esta se basa en realizar actividades de motivación dependiendo de la edad de los estudiantes, teniendo en cuenta los intereses individuales y la importancia de socializar. Todo esto para mejorar el desarrollo cognitivo, físico y emocional de cada estudiante. Algunas de las actividades que se pueden realizar son las actividades recreativas. Estas se basan en implementar el aprendizaje mediante juegos para los más pequeños. La implementación de clases al aire libre, integrando el medio ambiente, generando así el aprendizaje en un espacio diferente. El uso de material interactivo y visualmente llamativo. Esto se da con el propósito de desvincular un poco al estudiante de los aparatos electrónicos y de la conocida rutina. Realizar juegos o actividades de socialización, haciendo énfasis en la importancia de esto mismo. Y por último, proponer juegos mentales o juegos de desarrollo cognitivo sin el uso de la computadora. En conclusión, al realizar las actividades de motivación, lograremos que los estudiantes salgan de su rutina y disminuyan el sedentarismo. Gracias a la socialización podemos conceder salud física y emocional, estimulando así la actividad cerebral y el desarrollo cognitivo. Con esto podemos evitar el deterioro mental, facilitando la convivencia y crecimiento individual, ocasionando una transformación y un crecimiento tanto personal como social. Hasta aquí las noticias de Informativo en Codeva. Informó Juan José Usa, Estefanía Rodríguez, Valery Moreno, Paula Lizarazo y Luisa Vergara. Agradecimientos a Yolanda Moreno, Sleni Moreno y Albert Einstein. Y sí, así se llama el profesor.